armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2, Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrado cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ello en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por las noches se turnaban para cuidar sus rebaños. Se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel le dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una nueva noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo los reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús,
nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debía cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtola o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puede dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel cada caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido, muerto después de 7 años de matrimonio, permaneció viuda y tenía ya 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayuno y oración. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron,
Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, seguro de que estaba con la caravana de vuelta. Caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndole. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre, creador y conservador de la vida de cada uno de nosotros, habla particularmente a nuestro interior cuando meditamos, rumiamos y pensamos en la palabra que hemos leído. En el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento de la Biblia latinoamericana, el comentario dice lo siguiente: salió un decreto del emperador Augusto. Los judíos formaban una nación pequeña sometida al imperio romano, que reunía a una gran diversidad de pueblos. El censo se hace siendo Quirino gobernador de Siria. Esta prescripción presenta dificultades, pues parece casi seguro que no hubo ningún censo de Quirino en Siria antes del año 6 de nuestra era, y Jesús tuvo que haber nacido 10 o 12 años antes. Tal vez Lucas quiso decir algo de ahora no entendemos, o tal vez se equivocó. Lucas no es infalible como historiador, sino como testigo del mensaje de salvación. Debido a ese censo, José y María tuvieron que dejar la casa de Nazaret en los días en que estaba para nacer el niño. Seguramente José era descendiente de David, tenía parientes en Belén, pueblo de David, y de su familia. Jesús nace tal vez en casa de uno de los parientes. La colina calcárea sobre la que estaba construida la aldea de Belén estaba llena de cuevas naturales o hechas por los hombres para extraer piedra para construir la casa en que habitaban las familias modestas. La cueva en que nació Jesús contaba de 2 salas,
separada por un estrechamiento de la misma cueva. La sala de fondo servía probablemente de bodega y establo debido a la falta de espacio en la sala principal. José y María se instalan en el lugar destinado a los animales. Así lo había previsto el Padre. Jesús se educaría en un verdadero hogar, en una casa en que no faltaría el trabajo ni el pan, pero tanto en su nacimiento como en su muerte se parecería a los más abandonados. Dios a luz a su hijo primogénito. El término primogénito recordaba los privilegios del hijo mayor que, como tal, pertenecía a Dios. Así lo dice Éxodo en el capítulo 13, versículo 1, y también Romano habla con relación a esto en el capítulo 8, versículo 29. Podemos ver a Colosenses también en el capítulo 1, versículo 15. Por eso no estaba fuera de lugar, aun tratándose de un hijo único. El ángel anuncia a los pastores gracia y paz. Se había terminado los plazos necesarios para la educación religiosa de la humanidad y Dios enviaba a su Hijo a la tierra para guiarnos a la verdad. Miren cómo nos ama Dios. Déjense contagiar por su amor, porque seguir en el temor no han comprendido que Dios se hizo niño y que en adelante pasará siempre entre nosotros como un niño que no habla ni puede defenderse. No han comprendido eso. ¿Por qué seguir en el temor? Miren cómo los reconocerán a Dios en que se hizo pobre con nosotros para luego comunicarnos su riqueza. Después regresaron alabando y glorificando a Dios. Mientras el mundo está sumergido en la noche, unos pastores han visto a Dios, porque fueron llamados a ir al pesebre. Tal vez y sencillamente porque Dios encuentra su alegría en darle a conocer a los pobres. María y José también se sintieron felices al compartir con ellos algo de sus secreto. Con el nacimiento de Jesús han empezado los tiempos nuevos, los últimos tiempos, dirán los apóstoles, en que por una parte se sigue esperando la salvación del mundo y por otra ya se está gozando de esta salvación. Los pastores fueron los modelos de quienes son llamados por Dios a una vida contemplativa. A partir de ello, la iglesia nunca se dedicará totalmente a las obras de misericordia o de promoción humana, sino que con lo mejor de su espíritu seguirá contemplando a Cristo presente en ella para dar gracia y alegrarse en Dios.
María guardaba estos acontecimientos en su interior, en el silencio, porque cualquier hecho de su vida era para ella una manera que Dios tenía de comunicarle sus intenciones. Cuanto más ahora que vivía los acontecimientos junto con Jesús, se extrañaba, se admiraba, pero no se desconcertaba. Su fe estaba más allá de cualquier vacilación, pero también a ella le correspondía descubrir lenta y personalmente los caminos de la salvación. Los volvía a meditar en su interior hasta que llegaron los días de la resurrección y Pentecostés, en que se aclararon todos los gestos y dichos de Jesús. María y José van al templo para cumplir con el rito de la purificación. En realidad se trata de la purificación de la madre y de la consagración a Dios del primogénito. Así, en Éxodo, en el capítulo 13, versículo 1, se hace mención de ello, y también en Levítico, en el capítulo 12, versículo 8. Simeón y Ana, al igual que María y José, formaban parte del pequeño resto de Israel, de esa minoría del pueblo de Dios que vivía su fe en la humanidad y para quien Dios acostumbra siempre a hacerse visible. ¿Qué significa la espada que atravesará el alma de María? Seguramente esta frase quiere indicar los dolores de la madre que verá a su hijo morir en la cruz, pero también significa todo lo que María sufrirá al no comprender siempre lo que hace su hijo. El amor, por más compartido que sea, no impide que cada uno siga siendo un misterio para el otro. Y Dios mucho más todavía. Dios no se limita a observar desde el cielo nuestra fidelidad, sino que nos busca o nos prueba, en el sentido de que nos pide una prueba de nuestro amor. El amor del Padre será la cruz de María, como lo será también de Jesús. Cristo es, sin duda, la luz que ilumina a los hombres, pero también en otro momento la que lo ciega y lo deja desconcertado. Es señal que divide a los hombres, y esto es un misterio. Lo que se ponen en contra no siempre son los malos, pues hay malos que se ponen del lado de Cristo porque son incapaces de captar su luz y por eso no ven que esa luz los condena. Y hay buenos que no creen porque la voluntad de Dios respecto a ellos es que busquen la luz durante toda su vida. Aquí en el Evangelio de Lucas, como no fue Lucas uno de sus apóstoles, sino un historiador, un hombre que eligió
creer en Jesucristo y escribir el Evangelio del conocimiento de lo que había oído y de las pruebas que encontró para dejar plasmado en la historia de que Cristo es sin duda la luz que ilumina a los hombres. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. 12 años era la edad a partir de la cual el adolescente debía observar las prescripciones religiosas y, entre otras, la de ir en peregrinación a Jerusalén para la fiesta. Sentado a la sombra de los patios del templo, los maestros de la ley enseñaban a los grupos de peregrinos y entablaban diálogo con ellos. Fue en esta ocasión que Jesús por primera vez desconcierta a su familia. ¿Por qué nos ha hecho esto?, le preguntan. El Evangelio hace resaltar esta incomprensión, reproche de María a su hijo Jesús y reproche de Jesús a sus padres. Luego pone de relieve la conciencia que tenía Jesús de su relación privilegiada con el Padre y de su total disponibilidad para su misión. Si el hecho de descubrir el templo, corazón de la nación y centro de la religión de Israel, despertaba en él sentimientos totalmente nuevos, debería haber pedido el permiso a sus padres o al menos prevenirlos. ¿Cómo pudo quedarse 2 días sin pensar que sus padres lo buscaban muy preocupados? Pero no. Pensó que ese sufrimiento era necesario y conquistó su libertad de una manera radical antes de reencontrarse con ellos. Jesús tenía que hacer experiencia de toda la vida humana, menos del pecado. Conoció a su modo la etapa del desarrollo psicológico y la dominó. En vez de hablar del niño perdido, sería más exacto decir que el joven Jesús se descubrió a sí mismo. Sería extraño que María no hubiera pensado en decir algún día a Jesús cuál era su origen y lo que José era para él. Si no atenemos a este relato, vemos que Jesús se adelantó a María y a José al decirle personalmente de quién era hijo. Debo preocuparme de los asuntos de mi Padre, les dijo. Y ahí se revela a sí mismo ante sus padres de que él era hijo del Dios viviente. María había entendido el mensaje de la anunciación y sabía decirse a sí misma que Jesús era el Hijo de Dios, pero jamás había pensado que ser hijo de Dios sería justamente lo que Jesús acababa de hacer, estar dedicado a las cosas de su Padre, como él lo dijo. Esa incomprensión no estaba reservada solo a María y a José. Por más que lo sepamos todo sobre la fe,
muy a menudo la acción de Dios nos sorprenderá o nos escandalizará. De manera que ayer, hoy, siempre, Dios habla a través de su palabra y usa los medios, situaciones, condiciones y cosas que Él decida para dejarse sentir presente, hacerse presente en nuestra vida, para guiarnos, para llamarnos la atención, para corregirnos y para evaluar en nosotros la capacidad de conocimiento que vayamos adquiriendo a respetar su nombre y a obedecer la justicia y las leyes. De manera que ayer, hoy, siempre Jesús ha venido a nuestras vidas, viene a nuestras vidas, estará en nuestras vidas para guiarnos hacia el Padre. Y el Padre sabe cuál es el plan que Él ha decidido tener para llamar la atención particularmente de cada uno de nosotros. Acercarse a nosotros, guiar nuestras vidas con un amor incondicional que a través de su Hijo Jesús, siguiéndole a Él, cargando la cruz de cada uno al hombro y con la fe en el Espíritu Santo que nos ayudará y nos capacitará para cumplir. Hay que hacer un esfuerzo para aumentar una fe verdadera en conocer y sacar ese tiempo para meditar con Dios.